Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a esta sesión de hoy, 5 de junio de 2024. Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a esta sesión de hoy, 5 de junio de 2024, donde vamos a presentar estos módulos, los módulos 5 y 6 del aula virtual, que están dedicados a los ciclos de potencia y refrigeración. Esta es una de las partes más interesantes de la asignatura porque vemos que esos conocimientos que hemos visto anteriormente, todo eso que hemos estudiado de conceptos básicos de cambio de fase, todo lo que tiene que ver con energía interna, con entalpía, eso tiene aplicación. Y la aplicación más importante, en principio, es obtener potencia con los ciclos de potencia. Donde destacamos, por ejemplo, el ciclo Rankine, que es uno de los ciclos de potencia más antiguos que existen, por no decir el más antiguo. Tenemos los ciclos de refrigeración, que esencialmente son máquinas térmicas o ciclos térmicos que trabajan de forma inversa. En el ciclo de potencia o en los ciclos de potencia, lo que queremos es aprovechar el poder calorífico del calor para obtener trabajo. En un ciclo de refrigeración es al revés. Lo que queremos es aprovechar el trabajo mecánico para transferir calor de un lugar a otro. Por ejemplo, en las refrigeradoras, en los aires acondicionados y en la nevera, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se hace un trabajo mecánico que viene a través del compresor. Él es el que realiza el trabajo mecánico más importante, el compresor del aire acondicionado. Y lo que hace es que atrapa el calor del espacio a refrigerar y posteriormente lo transfiere hacia el medio ambiente. Eso es lo que hace un ciclo de refrigeración. Entonces, tenemos acá dentro de los recursos educativos estos videos dedicados a procesos y ciclos, ciclo Rankine, ciclo de refrigeración y el ciclo de Carnot, entendiendo que el ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente que hay entre dos fuentes de temperaturas diferentes. Entonces, dentro de los recursos educativos complementarios tenemos las máquinas térmicas, ciclos termodinámicos, ciclo Rankine, ciclo de Otto, ciclo Diesel y el ciclo Brayton. Y tenemos entonces acá una tarea que debo actualizar, por cierto, la fecha. Y posteriormente tendremos entonces la fecha también del examen que también debo actualizar. Aquí me disculpan que no he hecho esa actualización. Pensaba que la había actualizado esta fecha y no sé qué sucedió. Y de allí, bueno, de ahí ya venimos entonces con el módulo 7 que está dedicado a la mecánica de los fluidos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Adelante. Bueno, Norman, profe, como le consultaba en antes al privado, tenía esa duda, ¿no? Si la parte de los ciclos se agregaba. Hola. Sí, no, sí le escucho, ya va. Es que estaba buscando justamente el WhatsApp. Ah, pues, señor. Estaba buscando el WhatsApp. Sí, no, ya. Me han escrito por allí, entre ellos tú me escribiste, y no he tenido chance de responder. He tenido unos días sumamente atareados. Entonces, hoy me comentaban de ese tema, que se había que editar algunas charlas sobre los ciclos. No, la respuesta es no. Lo que único que la única actividad donde hay una charla es en el proyecto final, y el proyecto final, siguiendo la metodología de la UNICIG, van a hacer su informe escrito, que es un informe corto, aproximadamente 10 páginas de contenido, y van a presentar un video con la metodología de Pechacucha. Recuerden que son 20 diapositivas de 20 segundos, cada una como máximo. Y eso tiene una ponderación de 30%. El resto viene con los exámenes y con las tareas pues, que ya hemos visto. Entonces, me hicieron esa serie de consultas y verdad que no. Yo comenté, mira, voy a responder hoy en la tarde para que todos tuvieran la misma información. Entonces, por ejemplo, sí, dígame. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo sí tenía conocimiento de que usted no había mencionado eso, de que había una exposición de los siglos ni nada, pero tuve varios compañeros que me estaban consultando del tema, entonces me sentí confundido, pues, y por eso quería aclarar, porque en la plataforma sí hay una parte que dice, que habla de los ciclos.
Sí, por supuesto. Y aquí los tenemos. Fíjate, aquí está. Voy a abrir nuestros recursos. Por ejemplo, ciclo ranking. El ciclo ranking, esto lo he colocado acá para que tengan conocimiento de cómo funcionan los ciclos. Pero no tenemos tiempo de que ustedes preparen una charla sobre ciclos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Correcto, profe. Entonces, esa no es la idea. La idea es que tengan una visión general y por eso es que he colocado todo ese material, todo esos documentos escritos, todos esos videos, para que al fin y al cabo ustedes no saben en qué industria van a trabajar el día de mañana. Yo tuve, por ejemplo, un alumno en una ocasión que él trabajaba en el IDAN y a él le gustó mucho esta asignatura, especialmente la última parte que está dedicada a las redes de fluido. Y entonces, un par de años después, él me escribió haciéndome unas consultas sobre mecánica de fluido y yo, bueno, por supuesto, cuando tuve chance, yo le respondí sus inquietudes. Entonces, lo que les quiero decir es que ustedes no saben dónde van a trabajar. Entonces, si por ejemplo se les tienen la oportunidad de trabajar en una empresa que esté dedicada a una termoeléctrica, bueno, ya ustedes, aunque no trabajen directo, pueden trabajar en la parte de mantenimiento, ¿saben? Porque recuerden que el ingeniero industrial, el perfil se orienta hacia tres variantes fundamentales. Uno, que creo que es lo que está más dirigido el perfil de ustedes, es hacia la parte logística. Otro está dirigido hacia la parte de procesos empresariales, o sea, de organización empresarial, que es lo que en España llaman, por ejemplo, ingeniero de organización. Y otros se están formados en la parte de planificación y dentro de la actividad de planificación que ejecutan están las actividades de mantenimiento. Entonces les comento eso. Déjenme responder acá un mensajito que ya estamos en clase. Entonces, por ese motivo es que se presentan todos esos recursos para que tengan pues una visual, una idea de lo que se trata. Entonces, estoy abriendo uno de los documentos. Aquí tengo un archivo en PowerPoint que se llama ciclo ranking. Y ahorita lo comparto. Cuando lo abra lo voy a compartir. Y así hay varios archivos también. Tengo uno de ciclo de refrigeración y otros del ciclo de Otto, ciclo diésel. Fíjense que, por ejemplo, el ciclo diésel es un ciclo sumamente interesante porque es un ciclo de un motor de combustión interna, al igual que el ciclo de Otto. ¿En qué se diferencia un ciclo diésel a un ciclo de Otto? Bueno, en primer lugar, por el combustible. Recuerden que la gasolina es un combustible más refinado que el diésel o gasoil o gasóleo, como también lo llaman. El ciclo diésel fue producto del inventor Rudolf Diesel, que era alemán. El ciclo de Otto es un señor que es Otto, que no recuerdo si era sueco o suizo. También hay uno llamado el ciclo de Ericsson, que es parecido al ciclo de Otto. ¿Y en qué se usa fundamentalmente estos dos ciclos de motores de combustión interna? Se usan en automóviles y también se usan en un tiempo se utilizaron en barcos, todavía se usan, por ejemplo, en motores de lancha, pero ya digamos que en barco hay otro tipo de maquinarias. Ya utilizan, por ejemplo, turbinas a gas, que es un poco más eficiente. Usaron también en su momento ciclo ranking para los barcos, así como para los ferrocarriles. En un tiempo también las locomotoras, la mayoría de las locomotoras al principio las locomotoras fueron de vapor, quiero decir. Posteriormente salió la locomotora diésel y hoy en día son, por ejemplo, eléctricas. Las que se usan en el canal de Panamá son eléctricas, no son diésel, gracias a Dios, porque el diésel es más contaminante. Entonces, estos ciclos de combustión interna se utilizan como medio de transporte, se utiliza también en maquinaria agrícola, por ejemplo, en lo que son las bombas pequeñas, pueden ser bombas pues, de gasolina o de diésel, y por supuesto en las plantas de generación de emergencia, que también las llaman grupos electrógenos, y esas ustedes las conocen, que son las que hay en los edificios, en las tiendas, y hay muchos fabricantes de eso. Está, por ejemplo, que si Caterpillar, que es una de las más famosas a nivel mundial, está Perkins, está Ingersoll-Rand, hay muchos fabricantes de diferentes tecnologías, diferentes especificaciones, de acuerdo a lo que usted necesite. ¿Alguna pregunta? El grupo electrónico
particularmente le dicen plantas eléctricas o generadores. Sí, sí, exactamente. Le dicen, enciende la planta y ya. Ah, y les comento otra cosa. Hace muchos años atrás, cuando comenzó el proceso de generación y distribución de energía en las comunidades, se usaban grupos electrógenos. Por eso fue hace más de 100 años atrás, que entonces la luz duraba hasta cierta hora. Y todavía en algunos campos, digamos que unas comunidades muy rurales, la gente tiene plantas eléctricas para abastecerse durante ciertas horas de la noche. Y uno ve también que tienen inclusive molinos para sacar agua de los pozos. Adelante, Norman. Profe, no nos vamos muy lejos. También hay muchos negocios de esto de hamburguesas, hot dog y demás en la calle, pues que usan de estas plantitas, las pequeñas, a gasolina. Ellos se mantienen con eso. Sí. Sí, porque si estás en un lugar donde no hay acceso, tienes que tener alguna manera de... Bueno, mire, eso que estaba viendo yo acá, no, tengo ese archivo que yo publiqué, es de un alumno de hace varios años atrás. Y voy a compartirlo porque esta presentación está muy interesante para explicar brevemente en qué consiste el ciclo Rankine, que es un ciclo fundamental. Y fundamental ¿por qué? No solamente por el ciclo en sí, sino porque involucra equipos fundamentales que ustedes van a ver más adelante en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en casi todas las empresas, sobre todo las alimenticias, te vas a conseguir con una caldera. Bombas hay en casi todas las empresas. Bombas de agua, bombas de combustible, bombas de todo tipo. Intercambiadores de calor son muy comunes en las industrias en general. Y turbinas también son muy comunes. Hoy en día puedes tener turbinas, creo que ya lo comenté anteriormente, en las centrales de generación a vapor, que cada día son menos, pero en el interior de la nación, léase en Agua Dulce, en El Roble, en La Raya de Veraguas y en, ¿cómo se llama? En PC, en Alange, hay ingenios azucareros e ingenios dedicados a producir alcohol. Ahí en PC tenemos, por ejemplo, el ingenio de Varela Hermano, y en Alange tenemos el ingenio que hace el ron Cartavieja. Yo he tenido la dicha de conocer todas esas empresas que les he mencionado, y uno se da vida ahí como ingeniero mecánico, pues viendo las cosas, viendo que una tecnología que es tan antigua como un ciclo Rankine se sigue aplicando, en principio para producir electricidad, pero también para producir vapor para procesos industriales, para hacer lo que es la cocción del jugo de caña y la melaza y todo aquello, se utiliza vapor. Entonces, bueno, vamos a pasar a compartir. Por cierto, aprovecho acá de comentarle que una persona me escribió, no recuerdo el nombre, me comentó que no había entregado la primera tarea, pero que esa tarea era en grupo, ¿recuerdan? Entonces no sé si está acá quien me comentó que no había podido entregar la tarea. Por esta vez, si, por ejemplo, si todos los integrantes del grupo, si la tarea es en grupo y hubo alguien que no la subió, pero los demás compañeros del grupo sí la subieron, está bien, vamos a dejarlo pasar. Pero para la segunda tarea, por favor, quiero que todos suban individualmente su tarea, por favor. Buenas noches, profesor. Diana Concepción se añade a esa entrega. No la ha hecho aún. ¿Usted la hizo la tarea en grupo o no? No la ha hecho. Ah, caramba. Sí, tengo que entregar. Más tardar mañana. Bueno, perdón, que no se escucha, Javier. Antonio León tampoco ha hecho la tarea. Yo inscribí tarde la materia. Bueno, miren, pero hay que entregar las tareas en el tiempo establecido. Pero si es en grupo, la puedo hacer con Antonio. Ok, está bien. Hagan la tarea, pero por favor que no pase de este viernes. Súper. ¿Lo subimos los dos o con que uno lo suba uno? Súbanos los dos.
voy a ahorita al terminar acá, voy a entonces habilitar la tarea número 1 hasta el viernes. La tarea número 2 tengo que dar la fecha. La tarea número 2 voy a habilitarla hasta el domingo que cae el próximo, no este domingo, la voy a habilitar hasta el domingo 16. La tarea número 2, por favor. Pero ya, no se me atrasen. Profe, yo le había escrito por el ejercicio 1. El ejercicio 1 del módulo 1, Rosibel. ¿O no? Parece que no puede hablar. Hola, profe. Sí, le escucho. Sí, fue el que se hizo el domingo que se cerró a las 6 de la tarde, que a mí se me complicó fue la hora de la entrega. ¿El ejercicio o el examen? El examen, disculpe. Ah, ok, está bien. Ujú. Bueno, quería preguntar quién más quedó debiendo el examen, por favor. Que no he podido revisar. Voy de una vez déjenme dejar de compartir esto. Entonces dijimos que para la tarea 1, déjenme poner aquí el modo de edición. Dijimos, muchachos, entonces que la tarea 1 vamos a dar chance hasta el viernes. Por favor, que no pase de allí. Quien esté en un grupo y falte por subirla, súbalo. Ya tenemos hasta el viernes 7 y ya no voy a dar más chance, por favor. Aquí está. Ok, vamos a ver aquí, editarlo de una vez. El viernes, ¿qué fecha es? Es 7, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo hasta el 7, pues y ya no voy a dar más. 7 de junio de 2024. Y restricciones de acceso, vamos a poner también igual hasta el 7 de junio. Muy bien, entonces habilitado el tema de la tarea. El examen, todos los que están acá, todos los presentes presentaron el examen en la fecha convenida. No he revisado. El examen estaba puesto para que fuera de corrección de forma automática. Yo no, en otras ocasiones he colocado exámenes con preguntas de desarrollo, pero esta vez fue totalmente de selección. Selección y verdadero y falso. Ya vamos a revisar acá. Que tuvimos 14 intentos ese día. Y ustedes en total son... Ustedes son 18, son 17 en total. Quiere decir que hubo 3 personas que no presentaron el examen. Bueno. Sí, yo fui una, Rosibel Garrido. Ok, está bien. Bueno, vamos a darle chance entonces el domingo, nuevamente. Solamente que esta vez vamos a tener un horario un poco más restringido. Vamos a colocarlo entre las 2 y entre las 6 p.m. Ya. Muy bien, entonces, ahora sí voy a presentar brevemente acá este material sobre el ciclo ranking, porque como les comenté hace unos minutos, hay muchos elementos interesantes que tenemos acá en el ciclo ranking. Y comprendiendo el ciclo ranking, podemos comprender fundamentalmente cómo funciona un ciclo en termodinámica.
Entonces me dicen si avanzó. Ahorita estamos mostrando una diapositiva donde aparece una caldera. ¿Avanzó o no avanzó? Hay una locomotora. Dice ciclo Rankin presentado por Jordi por Jordi Pujol. Ok. Ahora sí. No sé por qué no me está queriendo avanzar, pero bueno. Sí, ahora sí. Fíjense entonces lo que tenemos acá. El ciclo Rankine, este que vemos acá en las locomotoras de vapor, digamos que fue una de sus primeras aplicaciones. Sin embargo, el origen de este ciclo es más o menos para el año 1670, 1680, cuando el señor Newcomen diseñó una bomba que era para sacar agua de las minas subterráneas allá en Inglaterra. El señor Dennis Papin, hizo algunas mejoras. Posteriormente el señor Watt, o sea que ha sido el trabajo de muchísimas personas. ¿Qué problema tenían estas locomotoras de esa época? Realmente tenían elementos del ciclo Rankine, pero no era un ciclo Rankine del todo, porque ¿qué pasaba? Aquí lo que sucedía era que tienen el agua fría, posteriormente la bomba la llevaba hasta la caldera, en la caldera se hacía ese proceso de cambio de fase, tenías que alimentar con carbón, que era el combustible utilizado, algunas veces era con leña en otras regiones, pero el vapor se iba perdiendo. Entonces, ese vapor ya con todo su poder calorífico y toda su energía impulsaba estos pistones y eso era lo que transfería el movimiento a la locomotora. Pero ¿qué pasaba? Como el vapor se perdía, más o menos cada 100 millas, es decir, cada 160 kilómetros, había que parar la locomotora para llenarla de agua y poder seguir teniendo vapor. Entonces, en este ciclo Rankine lo que hacemos es que tomamos agua, la evaporamos en una caldera, obtenemos ese vapor y utilizamos una turbina de expansión para producir movimiento, para producir entonces trabajo. Y lo que sucede allí es que el vapor cede su energía a la turbina y la turbina a su vez puede mover una rueda o puede mover un generador eléctrico. Pero ¿qué pasaba allí? Ese ciclo no era cerrado. Entonces, lo que hizo Rankine fue esto. Esto fue lo que hizo Rankine. Rankine propuso, como el agua de caldera es tan costosa, porque el agua de caldera debe ser tratada. El agua de caldera, un tratamiento inclusive superior al de agua potable. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos toleramos en ciertos aspectos la dureza y la alcalinidad del agua, pero las calderas no. Las calderas lloran cuando el agua tiene muchas partículas en suspensión porque se va incrustando en sus tuberías y después entonces la caldera se llena se va ensuciando las tuberías y después la caldera pierde eficiencia. Entonces, como es un agua tan costosa, esa agua se debe recuperar. Yo parto acá de que tengo lo que ingresa acá no es agua directamente de un pozo, ni del mar, ni de un río, ni nada. Es un agua que ya ha sido tratada. Entonces, esa agua, y se los digo porque yo he trabajado con eso. Se toma el agua de la fuente, puede ser de un pozo, el agua del Lidán o de un río. Usted la analiza y con eso usted determina el tratamiento que debe tener esa agua de caldera. Entonces se hace el tratamiento, o sea, se le hace filtrado, se le añaden partículas floculantes. Y entonces ya lo que entra acá es un agua tratada, o lo que debería entrar es un agua tratada. Ingresa a la caldera te produce vapor, ese vapor se expande en esta turbina y ya a la última etapa de la turbina, donde idealmente, escúchese bien, idealmente debería salir mezcla líquido-vapor, pero en la práctica no sale líquido-vapor, sino que debería salir vapor a baja presión. Vapor 100% vapor. Debería salir vapor sin calidad para evitar daños en la turbina como tal. Posteriormente, eso ingresa a un intercambiador de calor, donde se extrae calor, ese calor lo que se termina cediendo al medio ambiente, el agua sale nuevamente líquida y entonces se recircula. Entonces, eso es cómo funciona en la práctica. Desde el punto de vista conceptual, lo que se hace cuando el agua
se le incrementa la presión en la bomba. Recuerden que la función de una bomba hace un trabajo mecánico para darle energía a un líquido. Esa es la función de una bomba. Nunca lo olviden, por favor. Se dice que se hace un proceso de compresión adiabática. Adiabática, ¿por qué? Porque en teoría no hay transferencia de calor. Que sí la hay, pero eso en teoría se dice que es así. En teoría, para simplificar el modelo. Posteriormente, que se alcanza la presión de trabajo de la caldera, se va a hacer el proceso de evaporación. Entonces se dice que es un proceso isobárico, es decir, la presión constante de absorción de calor, porque el calor del combustible se utiliza para calentar el agua y para hacer ese cambio de fase. Luego se dice que en la turbina se hace una expansión adiabática, porque el vapor viene de estar en un espacio reducido a ocupar un espacio mucho mayor, un volumen mucho mayor, y entonces se hace esa expansión en la caldera, en la turbina, perdón, y posteriormente esa sesión de calor es isobárica. Cuando hablamos que es isobárica, quiere decir que aproximadamente la presión a la entrada es igual a la presión a la salida. Sí, pero no, y ya explico por qué. Sí, pero no, porque mientras más largo sea el intercambiador de calor, allí sucede que existen pérdidas por fricción. Y si hay incrustaciones de, por ejemplo, de carbonato de calcio, es decir, de todas esas materias que están en suspensión cuando el agua no está bien tratada, esas partículas aportan fricción al sistema. Y entonces el líquido, el agua, en este caso el agua, va a salir a una presión menor que la presión de entrada. Entonces, siempre en un equipo hay pérdidas de presión, a menos que el equipo sea muy pequeñito, que ahí las pérdidas se desprecian. Entonces, siempre hay una reducción de la presión cuando un fluido pasa por un dispositivo. Llámese por una válvula, siempre hay pérdidas de energía. ¿Se entiende esa idea? Eso lo vamos a ver con más detalle en el módulo de mecánica de fluidos, que nos explican que mientras más larga sea una tubería, hay mayor pérdida de energía por fricción. ¿Está clara la idea o no? Sí, profe, está clara, está clara. Entonces, tenemos que acá esta gráfica que es ilustrativa. El ciclo Rankine lo utilizaban las antiguas locomotoras y máquinas de vapor. Entonces, utilizabas un cilindro de doble efecto con un sistema provisto de una pieza desplazable llamada corredera, cuya misión era enviar el vapor de un lado a otro. Entonces, bueno, cuando el vapor entraba, se abrían las válvulas, el vapor entraba, empujaba el pistón y después él también se devolvía. Eso es lo que es doble efecto. Y entonces, en ese ir y venir de doble efecto era que se daba el movimiento. Fíjense que es idéntico a lo que se hace en el motor de un cigüeñal. Recuerden que el motor de un cigüeñal, el motor de un automóvil, perdón, el motor de combustión interna, el motor de pistón, el pistón sube y baja y cuando el cigüeñal te da una vuelta, quiere decir que él ha subido y bajado 2 veces. Entonces, interesante todo eso. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, esto es lo que sucede. Aquí estamos, por ejemplo, este es un diagrama de presión contra volumen específico, o en este caso contra volumen. Entonces, este es el domo de saturación. Estoy señalando un punto acá cuando tenemos como un máximo, ese es el punto crítico. Recuerden que vieron alguna vez en cálculo que les hablaban de los máximos y los mínimos, ¿se acuerdan? Entonces, aquí en este punto que está acá, cuando se alcanza el máximo, este es un punto que termodinámicamente no nos interesa, pero lo que significa es que a partir de acá, si tú sigues a lo largo de esta porción del domo, cuando llegues aquí, ya el agua se convierte automáticamente en vapor saturado. Entonces, aquí tenemos una línea de temperatura constante. Vamos a suponer que yo logro llevar la presión hasta acá. A esta presión que está acá, a esta temperatura, no se va a evaporar. Es decir, yo tengo esta temperatura, no se va a evaporar espontáneamente a menos que yo vaya añadiendo calor. Entonces, ese calor que yo voy añadiendo poco a poco va a permitir obtener cada vez más vapor. Entonces, aquí en este punto,
que dice líquido, el líquido está a punto de evaporarse. Es decir, que una pequeña transferencia de calor, él se va a evaporar. Entonces, si a medida que yo voy avanzando por el domo, que va pasando el tiempo, se va incrementando la masa de vapor, va reduciendo la masa de líquido hasta que al final, cuando llego a la otra curva exterior del domo, ya tengo todo vapor. Entonces, a partir de acá es vapor, y si yo sigo incrementando la temperatura, voy a tener entonces vapor sobrecalentado, y bueno, para ustedes contar. Entonces, pero es importante recordar que en todo el proceso de evaporación, todo el calor, escúchese bien, todo el calor se invierte exclusivamente en el cambio de fase, es decir, convertir el líquido en vapor. Tenemos acá también, que ya he realizado el cambio, un diagrama de temperatura e entropía. Recordando que la entropía lo que hace es medir la degradación de la energía. Entonces, a medida que yo voy incrementando, que pasa el tiempo y yo estoy en ese proceso de evaporación, la entropía también se va incrementando. Por tanto, la entropía del líquido, fíjense que esto es temperatura y aquí está la entropía. La entropía aumenta a medida que yo me voy moviendo a lo largo del domo de saturación. Entonces, para permitir el avance de la diapositiva, en un ciclo Rankine hay dos procesos isoentrópicos, en un ciclo Rankine ideal. Dos procesos adiabáticos reversibles y dos procesos isobáricos. Recordemos que los procesos isobáricos se dan uno en la caldera porque yo llevo el agua líquida a la presión de trabajo de la caldera y ahí se mantiene la presión constante hasta que sale como vapor. Y en el intercambiador de calor, la presión también es constante a pesar de lo que expliqué hace unos minutos atrás de que puede haber pérdidas por fricción. Y los procesos adiabáticos reversibles son los procesos que se ejecutan en la bomba y en la turbina. Cuando hablamos de que son adiabáticos reversibles, quiere decir que son procesos isentrópicos. Es decir, yo me olvido de la transferencia de calor y me olvido de las irreversibilidades, como por ejemplo la fricción interna que ocasiona que la energía se degrade. Entonces, tenemos ahora este diagrama que lo que hace es presentar cómo ocurren los procesos. Fíjense ustedes. En el proceso de 1 a 2, pues yo elevo mi presión de trabajo. Posteriormente, de 2 a 3, yo comienzo a añadir calor hasta que alcanzo la temperatura de saturación para una presión indicada. Y allí de este 3A a este 3 es que yo hago la evaporación y posteriormente realizo la expansión de 3 a 4, esto en teoría. Realizo la expansión de 3 a 4, pero ¿qué sucede acá? Acá, fíjense ustedes que esto es lo ideal, pero en la práctica no ocurre, porque si yo me voy de 3 a 4 dentro del domo, a la salida de la turbina, yo voy a obtener entonces líquido vapor. Y si tengo líquido vapor, eso no me conviene por lo que expliqué anteriormente. Eso me va a dañar la turbina, así como manejar las dos fases me daña una bomba. Entonces, eso es lo ideal, pero lo ideal no se cumple. Lo ideal es que la salida sea por acá, hacia un punto donde siga teniendo vapor. Bueno, esto ya lo dijimos ya, durante un ciclo Rankine, las bombas realizan un trabajo de 1 a 2, fíjate que entra por 1, sale hacia 2, para alcanzar la presión de trabajo de la caldera. Es un proceso adiabático reversible cuando es un ciclo ideal. En la realidad no ocurre porque siempre la temperatura se incrementa un poco y siempre hay una pequeña pérdida de calor a través de la carcasa de la bomba. También lo mismo sucede en el intercambiador de calor. En el intercambiador de calor no es ideal. Entonces,
¿Cuáles son las variables que tenemos en todo un ciclo Rankine? Bueno, tenemos un calor de entrada o una potencia, este Q con punto significa calor con respecto al tiempo, es la potencia térmica de entrada, que es lo que yo ingreso en la caldera. Tengo un flujo másico, tengo la potencia y tengo la eficiencia y tengo las entalpías para cada uno de los estados del ciclo. Y entonces, de esa manera es que yo puedo definir lo que es el calor que ingresa en la caldera. El calor que ingresa a la caldera es, escúchese bien, la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado. Ya voy a explicar por qué. Y aquí voy a por un momento reducir la presentación para verlo por si tienen alguna pregunta. La caldera. En la caldera lo que se hace es añadir calor. El calor ingresa al sistema, bien sea porque usted está quemando gas natural, porque usted está quemando búnker, porque usted está quemando leña, porque usted está quemando cascarilla de arroz, bagazo de caña, lo que sea. Hay un combustible y ese combustible tiene un poder calorífico. Ese poder calorífico, su función es darle energía al agua. ¿Sí? Por eso, a la salida, el vapor tiene mucha más energía a la entrada. Entonces, de acuerdo con la ecuación que tenemos allí, el calor que entra es igual, o mejor dicho, para seguir la misma nomenclatura que está allí, el calor, la potencia calorífica entre el flujo másico es igual a la entalpía a la salida menos la entalpía en la entrada. Mientras que en la turbina yo lo que quiero es que el vapor le dé su energía a la turbina. ¿Para qué? Para que esa turbina produzca trabajo mecánico, produzca potencia. Tanto HP de potencia, por ejemplo. Entonces, en la turbina entra un vapor con alta energía y sale un vapor con menos energía. Y por supuesto que sí, porque la función de la turbina es robarle la energía al vapor. Y lo mismo pasa con las turbinas hidráulicas. Las turbinas hidráulicas que hay en las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía potencial por diferencia de altura en algunos casos, en la mayoría de los casos, porque hay 3 tipos de turbinas: las Francis, las Pelton y las Kaplan. Cada una tiene sus especificaciones. El grupo que le toque presentar centrales hidroeléctricas tiene que explicar qué son las turbinas Pelton, qué son las turbinas Kaplan, qué son las turbinas Francis y en qué se diferencian fundamentalmente. Lo cierto es que entonces la turbina recibe la energía del fluido. Por tanto, el fluido cuando sale de la turbina sale con mucha menor energía. Y aquí aprovecho de adelantar que se considera que un fluido es un gas o un líquido. Cuando me escuchen que a veces digo fluido o a veces digo vapor o digo líquido, yo puedo al líquido decir que es un fluido y puedo al vapor decir también que es un fluido. Puedo decir que un gas es un fluido. ¿Sí? Porque ese es el nombre genérico de todos ellos. Pero si hablo de líquido, los líquidos son fluidos, mas no todos los fluidos son líquidos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Repito, los fluidos son fundamentalmente líquidos y gases. Todos los líquidos son fluidos, todos los gases son fluidos y por supuesto que el vapor también es un fluido. Pero no todos los fluidos son líquidos, ni todos los fluidos son gases. Entonces, al final, la eficiencia del ciclo se va a medir como la potencia de la turbina menos la potencia que consume la bomba entre el calor que usted suministró en la caldera. Y bueno, el interés de la entalpía, el interés de utilizar la entalpía es para calcular la eficiencia que tiene el ciclo.
me voy a meter con esto también, pero sí quiero expresar esto que está acá, ya que es la última diapositiva de esta presentación, para explicarles que el ciclo ranking tradicional, que tenía solamente cuatro dispositivos, 4 etapas, primero la compresión del agua en una bomba, después la evaporación en la caldera, después la expansión en la turbina y el último, la condensación en el condensador. Ese es el proceso tradicional, el básico. Posteriormente se han hecho mejoras, como por ejemplo que reducción en la presión del condensador, aumentar la presión de la caldera, sobrecalentar la temperatura de entrada de la turbina y realizar extracciones de vapor en la turbina. Esas mejoras se han agrupado de dos formas, en la regeneración y en el recalentamiento, en el ciclo Rankine. Y eso permitió mejorar un poco la eficiencia del ciclo Rankine. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda. Tenemos otro ciclo sumamente interesante, que es el ciclo Brayton, que también lo tienen acá, y es el ciclo que utilizan las turbinas de aviación. Ese ciclo Brayton no solamente lo utilizan las turbinas de aviación, sino que también lo utilizan para producir energía. Entonces, cuando hablamos de termoeléctrica, nos podemos referir nos podemos referir a plantas de ciclo Rankine y también nos podemos referir a plantas de ciclo de turbina a gas. Y también nos podemos referir a ciclos combinados, donde se combina un ciclo de vapor con un ciclo de turbina a gas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Están muy calladitos hoy. Por mi parte no, profe, no, estamos prestando atención. Muy bien, bien, excelente. Entonces, como les comenté hace un par de días atrás, muy a mi pesar, probablemente en un futuro cercano el motor de combustión interna y los automóviles tradicionales van a desaparecer en favor de los motores eléctricos. Ahora les quiero comentar una cosa, el carro eléctrico no es nuevo. Eso tiene más de 100 años también. Pero bueno, al final se impuso por razones de practicidad. Recuérdense que era más fácil transportar gasolina o diésel en un tanque que tener estaciones de recarga eléctrica en diferentes partes. Entonces, no era factible en aquel entonces. Hoy en día sigue siendo limitado y por eso es que sigue dominando entonces el motor de combustión interna. Sin embargo, la eficiencia del motor de combustión interna es muy baja en comparación con un motor eléctrico. Por ende, pues, irán desapareciendo. Anteriormente, los talleres tenían muchas máquinas que no eran eléctricas. Pero bueno, eso se ha ido eliminando y hoy en día casi todas las maquinarias tienen motores eléctricos. También las técnicas comerciales de los que se benefician de la gasolina, a no dejar meter de lleno los motores eléctricos. Sí, bueno, pero para allá vamos, poco a poco. Para allá vamos poco a poco. Yo estoy seguro que máximo 20 o 30 años ya va a dominar la flota eléctrica sobre los motores de combustión interna. Estoy casi seguro de eso. Profe, una consulta así un poquito como loca, ¿no? Esto va a cambiar, obviamente, cuando lleguen ya de lleno estos tipos de motores eléctricos.
Por ahí también escuché acerca de uno con nitrógeno. Esto va a cambiar el sentido general de la termodinámica. Pues mientras necesitemos todavía la termodinámica para refrigeración, los principios termodinámicos siguen vigentes allí. Porque ¿en qué se diferencia? Que hoy en día los compresores de refrigeración, salvo los automotrices, pues necesitan o sea, los motores, los compresores de refrigeración hoy en día son eléctricos. Pero, por ejemplo, en el caso de los automóviles son alimentados con el motor de combustión interna. Entonces, es que para allá va todo, profe. Pues inclusive ya esos compresores, ya los modernos son tipo Rowell. Y ya se está hablando hasta de compresores magnéticos. O sea, al final, bueno, siempre va a una base, ¿no? Obviamente, ¿no? Como la física, química, termodinámica, siempre va a una base, ¿no? Pero, o sea, la tecnología también va avanzando en referencia a ese tipo de innovaciones, ¿no? Bueno, yo te comento que los compresores magnéticos, yo conozco de hace muchos años atrás que ya existen rodamientos magnéticos. Entonces, ¿qué sucede? Porque yo trabajé en eso hace más de 20 años atrás. No, ni siquiera 20, mucho más de 20 años atrás, como hace ya 25 años atrás. Yo hice mi práctica profesional en un laboratorio. Yo hice 2 prácticas profesionales, una corta y una larga. Y a mí me tocó trabajar con un equipo que tenía suspensión magnética. Entonces, en estos días estuve en una industria, no recuerdo cuál. Hablaron, no, este equipo tiene cojinetes magnéticos. Ya, sí, claro, yo los conozco. ¿En serio? Sí, yo conozco eso del año 98, más o menos. Entonces, ¿qué sucede allí? Los equipos tradicionales son soportados con rodamiento, que es lo que se llama comúnmente balineras, pero que es un nombre incorrecto. Porque usted generalmente tiene 2 tipos de rodamiento, uno de rodillo y uno de balines, que es el que se dice balinera, pero el de rodillo pues no es de balines, es de rodillo cilíndrico, y eso tiene una justificación. El rodamiento de rodillo te permite aguantar el empuje axial. Recuerden que cuando se activa un motor siempre se desplaza un poquito en forma horizontal el eje, entonces ese rodamiento te aguanta ese golpe. El de bolas, que es un rodamiento rígido de bola, no está diseñado para aguantar ese empuje, sino para que aguante el empuje radial, es decir, la fuerza de cuando está rotando el eje. Entonces te lo combina de esa manera. Hay de aguja, hay del mundo de rodamiento, es un mundo sumamente interesante, muy bonito. Entonces, pero ¿cuál es el tema de tener rodamiento? Que uno, el rodamiento a veces requiere lubricación. Otro, el rodamiento se daña, el rodamiento se tranca un motor. O sea, son muchos los problemas que te ocasiona un rodamiento cuando no se hace un mantenimiento adecuado. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en una oportunidad en una planta y yo le decía al jefe de mantenimiento, mira, vamos a estimar cuánto van a durar esos rodamientos. Y yo saqué mis cuentas, pues eso hay un modelo para estimar la duración de un rodamiento. Yo estimé que esos rodamientos te pueden durar de 14 a 15 meses. Esos rodamientos que yo usaba, unos rodamientos pequeñitos, modelo 6203, que son muy pequeños. Era para unos ventiladores. Le pregunté, este equipo, que eran unas incubadoras industriales, ¿cuánto te dura? ¿Cuánto tiempo tú lo sacas para mantenimiento mayor? Aproximadamente cada 6 o 7 meses, ingeniero. Ok. Usted, la primera vuelta que tenga, porque no tenía mucho tiempo, tenía apenas como una semana o 15 días cuando mucho para un mantenimiento global a esos equipos, equipos grandes. La primera vuelta, usted tumbe todos los ventiladores, los limpia, le lubrica los rodamientos, hace esto y esto otro. Había unos rodamientos que no requerían lubricación. A la segunda vuelta, usted los cambia. Porque por 2 o 3 meses no vamos a poner en riesgo la operación de un equipo que es tan importante, era el corazón de la planta. Pero no importa que ¿quieres correr ese riesgo? No, yo no quiero, pues no lo corra, yo tampoco lo voy a correr, porque yo lo sé. Entonces, así pueda que el rodamiento te dure 15 meses o te dure 20, pero no corramos ese riesgo. Usted anualmente usted lo cambia, porque ¿qué sería bien malo? Que a mitad de proceso, estás en un proceso de incubación que dura 18 días, se te dañan los ventiladores a mitad de camino y resulta que entonces pierdes todo el proceso de incubación de los pollitos. Sería terrible. Entonces, se estimó eso.
Ahora bien, ¿qué sucede con la suspensión magnética? Que es la que tienen hoy en día muchas bombas y compresores, que digamos que soportan una carga menor que los rodamientos convencionales. Entonces, en algunos casos, al menos el equipo con que yo hacía los ensayos, tenía la suspensión magnética y tenía también los rodamientos tradicionales a los lados. ¿Qué era lo bueno? Que si había alguna sobrecarga, que el rodamiento magnético mejor dicho, el cojinete magnético no pudiera soportar, el rodamiento tradicional lo soportaba. Entonces, fíjense que eso es una aplicación donde hay una mejora tecnológica, pero bueno, hay que tener la seguridad. Y así ha sucedido cuando las tecnologías están en proceso de desarrollo. Los primeros barcos a vapor eran veleros, ¿sabían? Eran veleros y tenían también su turbina a vapor. Miren, si hay una falla de la turbina y nos quedamos a mitad del océano, ¿nos quedamos varados? No. Entonces, cuando ya la tecnología de vapor estaba súper demostrada y que era confiable y todo lo demás y que se ven hecho las mejoras, ya todos los barcos venían, eran puro vapor, ya no tenían vela. Así sucesivamente. Entonces, la termodinámica como ciencia, con sus principios básicos, va a seguir existiendo y nos va a seguir dando todas las cosas que tenemos hoy en día. Porque hay que extraer calor de un lugar o hay que bombear calor hacia un lugar, en el caso de los países fríos. No importa si el motor es eléctrico o si es de diésel, o si el principio básico es el mismo. Hay que hacer un trabajo para trasladar calor de un lugar a otro, para transferir calor de un lugar a otro. Que no se utilizarán ni el ciclo de combustión interna, ni motores Rankine, ni ciclos Rankine, es válido. Donde lo veo difícil, ¿sabe dónde? Es en la aviación. En la aviación yo por ahora veo difícil que se pueda utilizar aviones eléctricos. Quién sabe si más adelante. Cuando las baterías tengan mayor autonomía de vuelo y todo aquello. Por ahora, la autonomía de un vehículo eléctrico son como 400 kilómetros. Entonces, si uno va, por ejemplo, para Chiriquí, tiene, a juro, que pararse a recargar la batería qué sé yo, en Santiago, porque después de Santiago no hay más nada. Entonces, si usted no recargó en Santiago, bueno, y de paso hay otra desventaja, que te puedes demorar más tiempo en recargar una batería que en poner combustible en un automóvil. Entonces, todo tiene ventajas y desventajas. De repente, cuando saquen las baterías de 800 kilómetros, bueno, es otra historia. Pero si te agarra un tranque, entonces, siempre hay su pro y su contra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe, estamos claros. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces voy a aprovechar que estoy acá para colocar, como les dije, la fecha de entrega de la tarea. La segunda tarea vamos a colocarla entonces digamos que hasta el 16 de junio, que es domingo, para que ustedes tranquilamente, pues, estén tranquilos, estén despejados y tengan, ojo, esta es la fecha tope. No es que tienen que hacer la tarea el 16 de junio, es la fecha tope. Pueden comenzar este fin de semana si ya están bien. ¿La va a abrir, profe, a partir de hoy? Sí, a partir de hoy la vamos a abrir. Ok. Ya la vamos a abrir. Voy a ponerla como siempre hasta las 11:55 pueden entregar esta tarea. La fecha tope entonces es el 16 y ya está abierta esa tarea.
Hoy es 5, vamos hasta el 16. A ver qué colocamos acá. Si ok, está el cuestionario. Que también tenemos acá. Aprovecho de preguntarles, ¿ya están conformados todos los grupos para el proyecto integrador? Ustedes son 18 alumnos, por tanto, tenemos 5 temas, los grupos pueden ser entre 3 y 4 personas para presentar los 5 temas que yo he propuesto para el proyecto integrador. ¿Cuántas personas, profe? Disculpe que no escuché. Pueden ser 3 o 4 personas para el proyecto integrador. Ok, es que estoy viendo acá, ya creo que sé de dónde viene la confusión. Yo había colocado acá una tarea que iban a presentar una videocharla de 10 minutos máximo con el ciclo Rankine, el ciclo Brayton, el ciclo de compresión de vapor, el ciclo de Otto, el ciclo diésel ideal y el ciclo de Brayton. Creo que de allí viene la confusión, pero no, esa no es la tarea. Vamos a colocar como tarea el cuestionario. ¿Entendido? Entendido, profe. Déjame ajustar acá algo más. Sí, ese cuestionario van a tener un poco más de tiempo. Como la idea es que practiquen, aquí he fijado acá un tiempo de 2 horas. Profe, entonces omitimos la que era en grupo, que era como la charla que usted acaba de mencionar. Sí, por favor, omiten lo de la charla. Eso en algún momento lo coloqué, pero me parece que es mucho. Hoy en día, viéndolo aquí con calma, me parece que es demasiadas actividades, pues siendo totalmente honesto con ustedes, transparente. Me parece que tampoco es la idea. Dame un segundo acá, me reconecto acá el cable. Voy a aprovechar los minutos que me quedan para comentar un poco sobre cómo funciona. Comentar un poco cómo funciona el ciclo Brayton. El ciclo Brayton es un ciclo que se utiliza en las turbinas de aviación y también se utiliza para generar electricidad. Es un ciclo que se estudia a partir se considera el aire como un gas ideal. ¿Y por qué es válido considerar el aire como un gas ideal? Porque sencillamente se manejan presiones que son relativamente bajas. Considerando que estas presiones son relativamente bajas cuando son menores a 10 atmósferas, o sea, 10 bar, presiones bajas. Cuando ustedes tengan un gas, su presión es baja, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, se considera que es un gas ideal. La otra condición que debe cumplir un gas ideal es que su temperatura sea mayor que 2 veces la temperatura crítica y se considera que es gas ideal. De otra manera,
para considerar las desviaciones de un gas con respecto a la condición de idealidad, lo que se tiene es el concepto de compresibilidad del gas, y ahí es cuando se maneja entonces una aproximación que se llama aproximación Z o aproximación con el diagrama de compresibilidad. Entonces, esa aproximación de compresibilidad lo que te dice es qué tanto se desvía ese gas de su comportamiento como gas ideal. Denme un segundo acá mientras busco la presentación del ciclo Brayton para mostrarla rápidamente. Ya lo tengo, voy a compartirlo entonces. Ok, entonces, esto que tenemos acá, jóvenes, que estoy ilustrando, es un ciclo Brayton. En un ciclo Brayton se tiene un compresor. Ese compresor toma aire de la atmósfera, lo comprime hasta una presión de trabajo indicada. Entonces ingresamos por 1, llegamos hasta 2. Se considera en este caso que el aire es un gas ideal y para su estudio se utilizan las tablas del aire como gas ideal. Esas tablas se leen por temperatura. Entonces, ¿por qué? Porque la energía interna de un gas solamente es función de la temperatura. Entonces, la energía interna y la entalpía de un gas ideal solamente son función de la temperatura. ¿Por qué? Porque si la energía interna es igual, o mejor dicho, si la energía interna depende solamente de la temperatura y la entalpía es igual a energía interna más P por volumen específico, y en un gas ideal, recuerden la ecuación de estado del gas ideal, P por V igual a R por T, entonces la entalpía del gas depende fundamentalmente de su temperatura. Entonces, por ese motivo hay unas tablas y utilizamos las tablas del gas ideal. Entonces, comprimimos el aire. Posteriormente, ingresamos a una cámara de combustión, un intercambiador de calor. ¿Qué se hace allí? Teniendo el aire su presión de trabajo, se le añade calor para que incremente su energía. Posteriormente, entonces, se utiliza esto que está acá para producir una expansión en una turbina, producir potencia,
Y bueno, posteriormente, para cerrar el ciclo, se idealiza que hay un intercambiador de calor donde el calor es liberado hacia la atmósfera. ¿Sucede esto en la realidad? No sucede en la realidad. En la realidad lo que sucede es que los gases son expulsados directamente a la atmósfera, como hacen entonces los aviones. Ahora bien, en un ciclo Brayton, que lo podemos conseguir en los aviones y lo podemos conseguir también en las termoeléctricas que trabajan con gas, hay que tomar en cuenta que la turbina, aparte de generar potencia, también tiene que producir suficiente potencia para mover el compresor. Entonces, la turbina arranca, genera potencia que usted va a utilizar para que el avión se mueva, para alimentar la electrónica del avión, las luces, el aire acondicionado, todo eso. Pero el compresor es accionado por la turbina. Entonces, esto, mis estimados, es el ciclo Brayton. Un ciclo idealizado, pero que tiene una gran aplicación. Entonces, en el ejemplo que se presentó acá, dice, se tiene un ciclo Brayton, como el mostrado en la figura, para generar electricidad en una planta ubicada en La Chorrera. En La Chorrera hay una planta de Panam Generating, no recuerdo si esa trabaja con vapor o si trabaja con un ciclo de turbina a gas. La temperatura ambiente es 27 grados Celsius aproximadamente y la presión es de una atmósfera. La turbina debe generar suficiente potencia para mover el compresor y un generador eléctrico. Si se desea que la salida del intercambiador de calor se alcance a una temperatura de 1502 grados Celsius y se sabe que la relación de compresión es de 1 a 10. Importante. Cuando hablamos que la relación de compresión es de 1 a 10, lo que estamos diciendo es que a la entrada el compresor tiene una presión de 1 bar o una atmósfera o 14.7 PSI si es su deseo medirlo en PSI. Y a la salida, esa presión sale multiplicada por 10. Si ingresó a 1 bar, sale a 10 bar. Si ingresó a 14.7 PSI, sale a 147 PSI. ¿Y por qué hablo de PSI y de bar? Porque son las unidades más utilizadas hoy en día en procesos industriales, a menos que sea en procesos de muy baja presión, que se utiliza la columna de agua. Les llaman por ahí water column. El water column es una unidad de presión muy baja que se utiliza, por ejemplo, en las líneas de gas doméstico. En las líneas de gas doméstico, los dispositivos trabajan, tanto las estufas como los calentadores, como las secadoras, trabajan a una presión que es inferior a un PSI. Más o menos medio PSI. Es una presión muy bajita. Y por cierto, las pruebas hidrostáticas la hacen con 15 PSI para saber si las tuberías de gas tienen o no tienen fuga, lo que llaman la prueba de hermeticidad. Entonces, ¿qué sucede acá? La presión en el punto 1 es 1 bar y en el punto 2 la presión es 10 bar. La temperatura de entrada aquí es 27 grados Celsius. Es que aprovecho de comentarles algo bien importante. Recuerden que estamos diciendo que esto es un gas ideal. Y en un gas ideal, si usted aumenta la presión, aumenta también la temperatura. Entonces, cuando ese gas sale comprimido a la salida del compresor, su temperatura se incrementa. Entonces, la temperatura 2 es diferente a la temperatura 1. En el intercambiador de calor, que es, por ejemplo, la cámara de combustión del avión, también se incrementa la temperatura. Entonces, la temperatura 1, la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. La temperatura 3 es mayor que la temperatura 2. Pero la temperatura 4, recuerden que cuando un fluido pasa por una turbina, ¿qué le pasa al fluido? ¿Pierde o gana energía? Pregunto nuevamente. Cuando un fluido pasa por una turbina, ¿pierde o gana energía?
Bueno, si no me equivoco, la turbina absorbe esa energía, ¿no? Así que la perdés. Exactamente. Al perder energía, entonces él sale a una temperatura más baja. Entonces, y finalmente, cuando pasa por el intercambiador de calor, la temperatura vuelve a ser la temperatura 1. Entonces, la temperatura más alta en un ciclo Brayton es la temperatura a la salida del intercambiador de calor, que es la misma temperatura a la entrada de la turbina. La temperatura más baja es la temperatura a la entrada del compresor. La temperatura 4 es más baja que la temperatura 3. La temperatura 3 es mayor que la temperatura 2. Y la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Vamos ahora con la presión. La presión 2 es mayor que la presión 1. Porque para eso justamente es un compresor, para darle presión a un gas. La presión 2 es igual a la presión 3. Porque se considera que las pérdidas de presión son muy pequeñas. La presión 3 es mayor que la presión 4. Y en teoría la presión 4 debe ser igual que la presión 1. Eso es en teoría. Entonces, otra cosa importante que... Dígame. Una pregunta, profe, disculpe. Cuando en este caso ese fluido pasa por la turbina, ¿no aumentará su presión? No. Más bien la presión disminuye un poco. Porque acuérdate que la energía de un fluido, el fluido tiene energía por temperatura y energía por presión. Entonces, él pierde temperatura y también pierde presión. Y justamente lo que hace la turbina es robarle energía. Ok. Otra cosa importante acá. En un ciclo Brayton ideal, que lo pueden ver en el video, tienen allí, se considera que el compresor y la turbina son adiabáticos. Y aunque no sean adiabáticos del todo, se considera que son adiabáticos porque las pérdidas de calor son pequeñas, ¿sí? En comparación con el trabajo mecánico realizado. Entonces, se considera que son dispositivos adiabáticos porque las pérdidas de calor son muy pequeñas. Adicionalmente, en el caso ideal, se considera que no hay fricciones internas. Por tanto, no hay irreversibilidades. Entonces, la turbina y el compresor son adiabáticos reversibles. Y al ser adiabáticos reversibles de forma simultánea, entonces decimos que son elementos isoentrópicos. Quiere decir que la entropía a la entrada es igual que la entropía a la salida. Es decir, no hay degradación de la energía en el caso ideal. Y por otra parte, que esto ya lo mencioné, se considera que en el intercambiador de calor, tanto el de este de acá, el de donde entra el calor, y donde el calor sale hacia el medio ambiente, se considera que son procesos a presión constante, es decir, procesos isobáricos. Entonces, en un ciclo Brayton ideal tenemos dos procesos isoentrópicos y dos procesos isobáricos. Eso es lo que tenemos allí. Y bueno, al final, comento esto para que sepan que existe, para que sepan que existen todos estos ciclos, el ciclo Rankine, el ciclo Brayton, el ciclo Diesel, el ciclo de Otto, el cultura general. Entonces, vean los videos, lean el material, hagan su cuestionario y bueno, ya tenemos que fijar también la fecha entonces para el segundo examen. Lamentablemente, por razones de tiempo, quisiera tener yo más tiempo para dedicarles más a estas clases, para que también tuvieran más tiempo para internalizar su, ¿cómo se llama? Este conocimiento que sé que es muy extenso, pero así como les digo que es extenso, es sumamente interesante porque de verdad que esto se aplica. Estos son temas totalmente profesionales que ustedes se lo van a conseguir en muchos tipos de industrias. Si ustedes tienen más adelante la dicha de que trabajan en Copa, ahí van a ver bastantes turbinas. Eso es lo que mueven los aviones, las turbinas de aviación. Si trabajan en una termoeléctrica, van a ver bastante de esto. Si trabajan en cualquier empresa que tengan procesos, van a ver las bombas, van a ver todo esto, pues. O sea,
se van a acordar de mí cuando estén allí en una empresa de esa. Ahora, si trabajan en logística, bueno, no lo verán. Sin embargo, les comento, las empresas de logística también tienen sus maquinitas y también tienen compresores, también tienen tuberías para aire, puedes tener también bombas de agua, o sea que son equipos que van a ver siempre que son bastante universales, desde empresas pequeñitas hasta empresas grandes. Las farmacéuticas trabajan bastante con compresores, por ejemplo, y la calidad del aire farmacéutico es sumamente alta. Las empresas que trabajan con alimentos tienen de todo, tienen calderas, tienen compresores, tienen bombas, tienen todo eso, todos estos dispositivos que hemos mencionado. Entonces, se acordarán de mí. Es algo bien interesante. Entonces, bueno, dejamos de presentar acá y ahora los escucho. Por razones de tiempo, porque creo que este cuatrimestre se acaba el 30, estamos en la cuarta semana, ¿cierto? Entonces, hoy es 5. Sí, profe, te acuerdas de semana. 12, 19, 26, el 3. Entonces, por razones de tiempo, jóvenes, tenemos que fijar. Yo propongo que la fecha de ese examen sea, bueno, lamentablemente el mismo día que hay que entregar la tarea. Recordando que la tarea, el cuestionario 2, es la fecha máxima de entrega de la tarea. No quiere decir que tengan que hacerlo ese mismo día. Eso es la fecha máxima. Entonces, yo propongo que ese examen sea pues el mismo 16 de junio para tener tiempo. Recuerden que todavía nos queda la última parte, que es la de mecánica de fluido, y recuerden que también nos queda la parte de entrega del proyecto integrador. Deberíamos terminar el 3 de julio, muchachos. Si tenemos que terminar el 3 de julio ya presentando el proyecto integrador, deberíamos presentar entonces el 30 de junio el último examen. Para que ya el 3 de julio tengamos ya el proyecto integrador montado, yo pueda corregir y entregar las notas a la fecha que pide la UNESIC. Entonces, esa es la propuesta. Lo voy a escribir acá. Vamos a dejarlo abierto todo el domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Espero no tener ninguna perturbación y que todos puedan presentar su examen a la hora indicada. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, profe. Muy bien. Entonces, bueno, voy a dar por concluida esta grabación del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues nos quedamos unos minutos más, pero ya podemos finalizar. Recordando todo lo que hemos visto hoy, vimos 2 ciclos importantes, el ciclo Drayton y el ciclo Rankine. Vimos su aplicación, vimos que están presentes y vimos que toda la parte teórica se aplica acá, y esto digamos que es la parte final de la parte final de los contenidos termodinámicos. Es sumamente interesante, ¿verdad? Que uno ve y ve toda esa teoría para llegar hasta acá, que es lo más bonito de todo. Así que bueno, vamos a dar por concluida la grabación y entonces nos vemos la semana.